Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan en esta hora, en esta transmisión. Hoy es el día 10 para meditar en este precioso libro, El deseado de todas las gentes, y obviamente por encima de todo en la palabra de Dios. La voz que clama en el desierto nos está hablando del ministerio y la obra del profeta Juan el Bautista, el precursor del Maestro de nuestro Señor Jesucristo. Y como cada mañana, pues vamos a ver un texto base para la meditación de este capítulo y les invito a ir allí a la escritura al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 17. Lucas 1, 17. Y nos dice la palabra de Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En ese texto se describe la misión de Juan el Bautista. Ese fue el mensaje que le dio el ángel Gabriel a Zacarías, al padre de Juan, que iría delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Dice allí, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Y con qué propósito quería hacer esto? Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este texto está lleno de un contenido espiritual, no solo para la época del nacimiento de Jesús, sino que ahora toma incluso un sentido muy especial para nosotros los que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La voz que clama en el desierto, capítulo 10 del deseado de todas las gentes. En este capítulo encontramos que de entre los fieles de Israel, que por largo tiempo habían esperado la venida del Mesías, se encontraba un hombre llamado Zacarías. Eh, de ese hombre fiel fue que surgió el precursor de nuestro Señor Jesucristo. El precursor era Juan el Bautista. Allí en el capítulo nos describe pues cómo fue su llamado, el nacimiento especial que tuvo él, Zacarías, que era un líder del pueblo. Él hacía parte de una tribu especial que tenía que servir en el santuario y fue llamado a servir en un momento específico en el sacerdocio para que fuera y elevara las oraciones y quemara el incienso en el santuario, en el templo que en ese momento existía. Y cuando él va allá, se encuentra, mientras está oficiando en la obra que le correspondía en el sacerdocio, se manifiesta ante él allí, justo allá en el lugar santo en donde él se estaba reuniendo, la presencia de un ángel. Un ángel del Señor estaba en pie, dice allí, a la derecha del altar. Y esa posición a la derecha, dice el libro, la posición del ángel era una indicación de favor. eh, Desde el Antiguo Testamento Dios había dado algunas señales específicas y usted va a notar que siempre la mano derecha representaba favor o representa bendición, representa el favor de Dios en su pueblo. Cuando aparecía la mano izquierda ya era algo negativo. Incluso en las piedras del pectoral del sacerdote también se manifestaba lo mismo. Había dos piedrecitas y cuando se iluminaba la de la derecha era el favor de Dios y cuando se oscurecía la izquierda representaba que Dios no estaba de acuerdo. Zacarías no tuvo en cuenta eso, no se percató de que el ángel se había parado a mano derecha del recinto. Él no se fijó en esto y dice allí que por la circunstancia y por lo que se estaba presentando, pues él se atemorizó. Obviamente cualquiera que veía a un ángel se atemorizaba. Dice allí más adelante una línea, pero la misericordia de Dios le parecía demasiado grande para creer en ella. Se sentía lleno de temor y de condenación propia. Y aquí yo ya empiezo a obtener lecciones para nosotros. El Señor obra en favor nuestro constantemente, nos bendice, nos ayuda, nos muestra su misericordia, pero estamos tan imbuidos en las cosas de este mundo, en las preocupaciones, dice que nos pasa lo que le pasaba a Zacarías. La misericordia de Dios le parecía demasiado grande para creer en ella. O sea, Dios es muy bueno, sí, Dios es muy lindo y hace muchas cosas maravillosas con otros, pero conmigo
Así se sentía Zacarías. Él pensaba, ¿a mí? ¿Me va a bendecir a mí? Dios bendice a todo el mundo, pero a mí como que todo me va mal. Y de hecho, pues usted va a notar, la historia de Zacarías era un hombre ya mayor, anciano, su esposa también no había podido tener bebés. Y él estaba, sí, siguiendo su experiencia religiosa, cumpliendo con sus obligaciones, pero tal vez sintiendo a un Dios lejano, distante, que había hecho grandes milagros y portentos en el pasado, pero en mi vida no ha ocurrido nada grandioso. Y tal vez hablo a alguna persona que se ha sentido así, que ha leído las promesas de la palabra, que escucha testimonios lindos de por aquí y por allí, personas que han recibido grandes maravillas, bendiciones, que cuentan sus experiencias, pero que tal vez examinan su vida y dicen, pero a mí no me pasa nada especial, conmigo no pasa nada extraño, mi vida sigue siendo la misma de siempre. Tan lindo los testimonios que cuentan, las cosas maravillosas, pero tal vez miramos nuestra vida y nunca vemos nada especial. Así se sentía Zacarías. Le parece la misericordia de Dios demasiado grande como para creer en ella. Y al contrario, se sentía lleno de temor y de condenación propia. Su propio pecado lo condenaba, su culpa. Y no se percató de que Dios, en su misericordia, está al tanto de la necesidad de cualquiera de sus hijos. En este caso era Zacarías, pero estaba tan nublado, tan lleno de las cosas de este mundo y de sus propias preocupaciones, su angustia, su estrés, que se olvidó, no se percató. Delante de él estaba un ángel, estaba parado a la derecha para decirle, aquí estoy yo contigo, estoy atento a tu necesidad, pero él no lo vio. Sigue diciendo más allá adelante, eh, cuando el ángel se manifiesta, le habla acerca de lo que la promesa que Dios le está haciendo, y es que va a nacer un hijo de él, y ese hijo iba a ser el precursor del Hijo de Dios. Iría delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar, para aparejar al Señor un pueblo bien apercibido. Y ahorita vamos a regresar a esto. Juan tenía una misión especial, era preparar un pueblo para la venida de Jesús. Obviamente en ese momento era para la primera venida de Jesús. Pero en este momento nos encontramos delante de un evento magnífico, maravilloso, que es la segunda venida de Jesús. Y está preparándose un pueblo para que esté bien apercibido, bien dispuesto para esa venida de Jesús. Y Dios también tiene un precursor, alguien que prepare ese camino. Y voy a anotar aquí más abajo, noten esto que nos dice el capítulo. Zacarías sabía muy bien lo que había pasado con Abraham en su vejez, cómo había recibido un hijo, cómo también Dios le había bendecido con un hijo. Sabía, y voy a hacer énfasis en estas dos palabras, Zacarías sabía, así como nosotros sabemos muchas cosas, estudiamos la Biblia, conocemos las profecías, sabemos grandes cosas que han pasado. Ah, sí, nosotros sabemos todo lo que ha pasado. No es suficiente con saber, no es suficiente con tener un conocimiento intelectual. Dice allí, pero aunque él sabía, por un momento el anciano sacerdote recuerda la debilidad humana. Y eso es lo que nos suele suceder. Vemos las promesas lindas de la palabra de Dios, las conocemos. Dios hace milagros, restaura al enfermo, levanta al desvalido, puede abrir el mar, puede alimentar la multitud. Y entonces empieza a alentarse en nuestro corazón. Ay, Dios puede hacer grandes milagros conmigo. Dios alimentó la multitud con 5 panes y 2 peces. Puede alimentar a mi familia. Abrió el mar, puede quitar el mar de problemas que tengo. Pero por un momento, dice, el anciano sacerdote recuerda la debilidad humana. Y entonces quitamos la vista de esas promesas maravillosas de Jesús y nos vemos a nosotros mismos. Y vemos que somos débiles, vemos que flaqueamos, que somos tal vez ingenuos, que somos frágiles, que somos faltos de fe, y entonces decae otra vez nuestra esperanza. Y aquí también hay una lección muy importante. En el momento en que dejamos de contemplar a Jesús y nos miramos a nosotros mismos, no tenemos fortaleza espiritual, somos débiles, somos fácilmente, podemos ser derribados fácilmente. Por eso aquí dice, no es suficiente con que tú lo sepas, porque cuando miramos nuestra debilidad, y es lo importante, el momento en que dejemos de mirar a Jesús, fracasamos. Si tú miras a los demás, te decepcionas. Si te miras a ti mismo, te, te desanimas.
Pero si miras a Jesús, si contemplas su palabra, sus promesas, entonces podrás creer que ese mismo poder que se manifestó en hombres del pasado puede manifestarse en tu vida. Dice que él miró su debilidad y se olvida de que Dios puede cumplir lo que promete. Ese es el problema de dejar de mirar a Jesús, dejar de seguir sus promesas. Nos miramos a nosotros y se nos olvida que Dios tiene el poder para cumplir sus promesas también en nosotros. Esa falta de fe, ustedes saben la historia, le costó que dejara de hablar. Él salió mudo, no pudo ya elevar la oración ante el pueblo, salió con su rostro iluminado y la gente se dio cuenta que había tenido una visión allá dentro del templo. Y él no pudo hablar hasta que el niño nació. Voy a leer aquí más abajo, esto lo tengo bien subrayado y dice, miren, el nacimiento del hijo de Zacarías, Juan, como el del hijo de Abraham, que era Isaac, y el de Isaac, y el de María, o sea, Jesús, había de enseñar una gran verdad espiritual. Esos nacimientos sobrenaturales de personas que tal vez en su vejez, Abraham tuvo un hijo a su vejez y siendo también su esposa estéril. Zacarías tuvo un hijo en su vejez y siendo su esposa estéril. Y María tuvo un hijo, a Jesucristo, sin conocer varón, o sea, fue de manera milagrosa. Dice, estos acontecimientos, estas historias, han de enseñarnos una gran verdad espiritual. Una verdad que somos tardos de aprender y propensos a olvidar. Mira la lección que nos está diciendo. La historia la conocemos, así como Zacarías. Ah, sí, yo sé lo que la Biblia dice. Es una lección que es tarda en aprender y somos más fácil a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien, pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. Lección extraordinaria de esta historia. Zacarías por sí mismo no podía hacer que la vida surgiera en el vientre de su esposa. No lo podía hacer. Y hay cosas que nosotros humanamente a nuestro alcance no podemos hacer. Pero ¿qué nos está diciendo? Somos incapaces de hacer bien. Y no solo cosas para nuestro bienestar, sino dice de hacer bien a los demás, de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro carácter, de dejar tal vez de ser pesimistas, malhumorados. Eso dice, somos incapaces de hacerlo. Pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios. ¿En quiénes? En toda alma sumisa y creyente. Aquella persona que se somete a Dios y que cree en su poder, ocurrirán en su vida milagros sin límite, extraordinarios, cosas que jamás pensaron que pudieran ocurrir. Es una lección extraordinaria para nosotros. Y personalmente les contaría anécdotas personales de cómo he visto el poder de Dios, de grandes maravillas, cosas que a mi alcance parecían imposibles, pero el Señor disipa la nube de oscuridad, abre el mar de obstáculos y de repente te pone en un lugar donde jamás pensaste que estuviera. Ese es el poder de Dios. Zacarías jamás pensó, estaba llegando al final de su vida, un anciano, ¿qué podía ofrecer? Y no sabía el plan que Dios tenía para él. Lo había llamado para ser el padre del mayor profeta que ha existido, lo dijo el Señor Jesucristo. Cambió su vida. ¿Cuántos años de vida ya había tenido Zacarías? Y llegando al final de sus días, el Señor lo usó, le presentó a un ángel poderoso. Y tal vez estoy hablando de personas que sienten de que su vida no pasa nada especial, que siguen simplemente una vida cotidiana donde el día amanece y la noche cae, que no tienen mayores facultades, no tienen muchas capacidades. Pero mira, si tú te sometes a Dios, dice, toda alma sumisa y creyente, entonces Dios por su poder hará lo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? ¿Quieres ver la manifestación del poder de Dios? Sométete a Dios, cree en su poder. Ah, sí, yo sé que Dios existe, yo sé lo que su palabra dice. Eso es lo que Zacarías pensaba, pero necesitas ir un paso más allá, creerle a Él. Y si Él ha dicho que te puede usar, que puede manifestar su poder en tu vida, necesitamos creerlo. Y entonces veremos grandes maravillas y milagros en nuestra experiencia. Dice, fue mediante la fe
como fue dado el Hijo de la promesa, es por la fe cómo se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. Así como por la fe nació este hijo, se engendró vida física en el cuerpo de Elizabeth. Asimismo dice, por la fe es que se engendra la vida espiritual y nuestro nivel espiritual crecerá y seremos hombres de poder, mujeres de fe, donde veremos grandes milagros, donde haremos grandes portentos para la gloria de Dios. Pero necesitamos creer, someternos a Dios. Si nos sometemos a Dios, tantas personas que se acercan a nosotros y nos dicen, ay, ore por mí, ay, usted va a la iglesia, ¿cierto? Ayúdeme, mire, coloque este caso en oración. Y muchas veces nosotros, bueno, sí, yo voy a orar por usted y no oramos. O simplemente pasamos una petición y se la pasamos, que el pastor ore por ellos. Apreciados, Dios puede hacer grandes maravillas por nosotros, pero necesitamos creer, sometámonos a Dios. Y entonces si nos depositamos en las manos de Dios, clamamos, dice allí, por la fe, se engendrará vida espiritual y capacidad para hacer las obras de justicia. Tremenda lección que encontramos en esta historia de Zacarías. Ese mismo poder que se manifestó en él se puede manifestar en ti y en mí si lo sometemos y si lo creemos. Voy a pasar a la siguiente página. Ahí hay un párrafo especial donde nos habla de la manifestación del ángel Gabriel. Dice que el ángel Gabriel es el que se le presenta y ese ángel Gabriel es el mismo, dice allí, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Y el capítulo nos explica que esta expresión que Gabriel utilizó, que fue el que se le manifestó a Zacarías en ese momento, donde le dice yo soy Gabriel que está delante de Dios, estaba manifestando o demostrando un puesto de alto honor que Gabriel tiene en el cielo. Dice que Gabriel fue el mismo ángel que se le presentó a Daniel para explicar la profecía allá en el capítulo 10, 11 y 12 cuando se presentó Miguel, el ángel poderoso que está parado en las aguas, y él le dice, no hay quien me ayude sino Miguel. O sea, él mismo se está colocando como un ángel de alto rango y que por encima de él solo está Miguel. Miguel, pues es Jesucristo. Era Jesús antes de ser encarnado. Es Miguel, el que es como Dios, el jefe de las huestes celestiales, el arcángel, el que ha de resucitar a todos los muertos cuando regrese, era Miguel. Y él mismo dice allí que no había quien más le ayudara sino Miguel, queriendo decir que era el que seguía en rango. Y tengo allí subrayado en el libro, dice, admirable pensamiento que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Dios llamó a Gabriel, el ángel más encumbrado del cielo, después de Miguel, obviamente antes de que Lucifer cayera, porque él era uno de los ángeles más encumbrados, pero al despojarse de su puesto, él mismo por su propia decisión, entonces está Gabriel, uno de los ángeles más encumbrados. Y dice que admirable pensamiento que Dios llame a uno de los generales de su ejército en el cielo para venir a comunicar sus propósitos a nosotros, seres hombres mortales pecaminosos. Eso nos habla de cuánto amor tiene Dios para con nosotros. Eso nos habla de que nosotros para Dios somos muy importantes. Solo quiero que examines esa escena. Es como si hoy el rey o el presidente más poderoso del planeta mandara a uno de sus más grandes ministros encumbrados del gobierno para que viniera a visitarte a tu casa y decirte, tengo un mensaje para ti. ¿Cómo te sentirías? Que viniera uno de esos grandes ministros. ¿Quién vino? El presidente mandó a este ministro elevado, sí, y vengo a darte un mensaje de parte de mi presidente. ¿Cómo nos sentiríamos? Por eso dice la señora White, admirable pensamiento. Y usted podrá decir, pero eso es Zacarías. No, Zacarías nos está representando a nosotros. Dios sigue enviando mensajeros altos en dignidad en el cielo para venir a visitarnos a nuestros hogares, atender nuestra necesidad y para hablar a nuestro corazón y decirte, hey, tú eres muy importante para Dios. No se te olvide eso. No, que no te pase lo de Zacarías, que estamos demasiado, dice allí, se nos parece que la misericordia de Dios es demasiado grande como para que pueda ocurrir algo en mi vida. Y esa incredulidad nos puede costar lo que le pasó a Zacarías, que quedó mudo por todo este tiempo. No,
creamos. Dios tiene grandes maravillas para ti, para mí. Necesitamos someternos y creer. Y entonces enviará a sus ángeles encumbrados para manifestar en nosotros las maravillas de Dios. Quiero pasar a la siguiente página porque casi que tengo toda una página subrayada porque hay unas lecciones muy importantes que queremos meditar en esta mañana. En la página 78 voy a leer, como lo dice aquí en el libro, Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra. Ahora ya pasa de la experiencia de Zacarías al llamado de Juan, al bebé, al niño que iban a nacer y que obviamente tiene una misión especial. Dios había llamado al hijo de Zacarías, a Juan el Bautista, a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. Y hermano o amigo que me escucha, no deje perder ninguna línea de lo que estamos diciendo en este momento. Recordemos, ahorita vamos a leer una cita especial más adelante que está identificando, nos identifica a nosotros, pero note aquí, no perdamos ninguna línea y dice, Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. La mayor obra encomendada a seres humanos se le dio a Juan el Bautista, que era preparar el camino para la venida de Jesús, para la primera venida de Jesús. Dice, a fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con él. Es una obra tan solemne que no la puede hacer él solo. Necesita él de la mano de Dios poderla cumplir. Y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Hay una promesa con una condición en ese párrafo. Dios te llamó a una gran obra, dice a Juan. Dios va a estar contigo. El Espíritu de Dios te va a acompañar, te va a llenar si prestas atención a las instrucciones que el ángel le dio. Bueno, ¿cuáles fueron las instrucciones que el ángel le dio? Usted va a mirar allí. El niño sería apartado como nazareo, no se cortaría su cabello, no podía tomar nada que tuviera uvas, porque por el fermento era una persona consagrada para Dios. Hay algunas indicaciones que él debía vivir en su cuidado físico y personal. Bueno, esa es la lección para allí, pero vamos a aplicarla para nosotros. Dice aquí, Juan había de salir como un mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios. Es decir, él tenía que ir al mundo y hacerle sentir al mundo la necesidad dice allí, hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios. Y hay tantas cosas aquí. Nosotros, apreciados hermanos, también hemos sido llamados a una misión muy especial, solemne en la historia. Así como Juan el Bautista era precursor de la venida de Jesús en su primer advenimiento, nosotros somos precursores de la segunda venida de Jesús. Y aquí está diciendo, Dios promete ejecutar esa obra con nosotros, promete darnos su Espíritu Santo si nosotros atendemos a las instrucciones que Dios nos ha dado. Esa era la condición que Juan debía cumplir. Y esa condición se cumple para nosotros. Si tú cumples con las condiciones, si le haces caso al así dice Jehová, dice Dios promete estar contigo, acompañarte, llenarte de su espíritu y que puedas salir, dice allí, a hacer sentir al mundo la santidad de los requerimientos de Dios. ¿Cuáles son los requerimientos de Dios para este día? Y quisiera que ustedes conectaran este mensaje con un mensaje que aparece al final de la historia en el libro de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles. Hay un mensaje allí donde le dice al mundo, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese mensaje está direccionado directamente a que el mundo entienda la santidad de la ley de Dios, los requerimientos de Dios, que era la misma misión que tenía que cumplir Juan. Él tenía que recordarle al mundo de que había unos mandamientos y que debían volver a esa ley. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba por venir. Y es la misma misión de nosotros. Tenemos que ir al mundo a proclamar que Cristo viene pronto y que hay una ley que requiere que prestemos atención porque es una ley santa. Dice allí que Juan debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, tanto él como al mundo.
Él estaba obligado a tener una experiencia espiritual única para poder conducir a un mundo, a un nuevo pensamiento, a elevar su mirada a Dios. Dice, hacer sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. El mensaje de la justificación por la fe. Juan también proclamó ese mensaje que es verdad presente para nosotros. ¿Qué es eso? Que nosotros quitemos la mirada de nosotros mismos, es justamente lo que está hablando el capítulo, y pongamos nuestra mirada en Jesucristo, que es nuestra justicia, y Él nos va a hacer vivir una vida recta delante de Dios. Era el mensaje de Juan, y hermanos, es el mismo mensaje que nosotros debemos proclamar. Que contemple el mundo a Jesús, que se den cuenta que Jesús puede hacernos vivir una vida sin mancha, de acuerdo a los requerimientos de Dios, y que eso solo se consigue por la fe en sus méritos y en su poder. Era el mensaje que Juan estaba compartiendo. Un mensajero tal debía ser santo. Entonces, ¿qué llamado Dios nos hace a nosotros? Nosotros somos ese mensajero para el tiempo del fin. Y un mensajero tal que proclama semejante mensaje al mundo, que quiere conducir los pensamientos a Dios, que quiere exaltar la santidad de la ley de Dios, que quiere mostrar la justicia de Cristo, perfecta justicia de Cristo, tiene que ser santo. Y ese es el llamado de Dios para nosotros en esta mañana. Tú y yo debemos ser santos. Jesús dijo, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios quiere que nos apartemos de este mundo. Eso solo lo podemos conseguir por la fe, mi apreciado. Eso no es un esfuerzo personal que usted luche en su mente y con las cosas como lo ha pretendido el mundo. Que usted vaya y se obligue a sí mismo y entonces se castigue y se dé cuenta de que no pudo porque su pensamiento sigue ligado al pecado. No, aquí está hablando de que nosotros por la fe, por la sumisión a Dios podemos alcanzar ese estado de santidad. Era el plan que Dios tenía con el Juan el Bautista. Para eso lo llamó con unos requerimientos especiales. Y vamos a seguir leyendo aquí el párrafo. Dice, debía ser templo del Espíritu de Dios. Esto está tremendamente conectado con el mensaje de los tres ángeles. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tal razón yo debo cuidarlo, absteniéndome de toda cosa perjudicial, comidas, alimentos inmundos. De hecho, si un alimento es inmundo, no es un alimento. Cosas inmundas que no son alimento, cosas que intoxiquen mi cuerpo, ningún tipo de sustancia, cosas que puedan dañar la actitud física que me pueda ayudar a cumplir con la misión. El cuerpo de Juan debía ser templo del Espíritu de Dios, así como nuestro cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana. Por eso como iglesia hablamos tanto de los 8 remedios naturales, de quiero vivir sano, del cambio de alimentación, de la actividad física, del descanso, del agua. Eso no es nuevo, hermanos, eso no es una nueva idea que se inventó la iglesia para poder llegar al mundo. No, eso estaba desde los días del nacimiento de Jesús. Juan el Bautista vivió la reforma pro salud porque entendía que era la manera como la cual podría prepararse para cumplir con la misión, dice allí, la más grande misión que se le había encomendado a seres humanos. Y hoy en día nosotros, como pueblo, también tenemos una misión titánica que cumplir, iluminar a un mundo con el mensaje de la segunda venida de Jesús. Necesitamos encauzar nuestros pensamientos, necesitamos eh, entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y dice mantener una constitución física sana, fuerza mental y espiritual. La necesitamos para cumplir esa misión. Por lo tanto, dice aquí, sería necesario dominar sus apetitos y pasiones, dominio propio. Eso se consigue a través de un medio que la señora White también nos lo ha dicho en sus escritos, es a través de la temperancia. Qué mensaje tremendo nos está mostrando este capítulo del deseado de todas las gentes. Un mensaje que nosotros pensamos que hoy en día se repite, que porque no, que los adventistas del séptimo día, no. Esto es un mensaje bíblico, es un mensaje que se encontraba desde los días de Juan. Juan vivió esa reforma pro salud, Juan vivió la temperancia, Juan consagró su vida a Jesús al Padre, a Dios, para poder ser precursor del advenimiento de Cristo Jesús en el primer nacimiento. Ahora nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos,
tenemos la misma misión y debemos cumplir las mismas condiciones. Recuerden que la promesa era, el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. ¿Cuáles fueron las instrucciones del ángel? La reforma pro salud, el cuidado de su cuerpo, dominar sus apetitos y pasiones a través de la temperancia. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas al desierto. Queremos ser inconmovibles en esta época del tiempo de fin. Queremos mantenernos en pie delante de la verdad aunque se desplomen los cielos. Pues tenemos que atender a los requerimientos del ángel. Vivamos una experiencia genuina con Dios. Si Dios nos ha dicho que debemos cuidar nuestro cuerpo, abstenernos de cosas que no debemos, ser temperantes en nuestra alimentación, no comiendo a deshoras, comiendo lo que es saludable para nuestra vida, eliminando los alimentos estimulantes, café, té, gaseosas azucaradas, bebidas azucaradas, refrescos, todo eso, hermanos, nosotros hagamos caso. Si Dios se lo dio a Juan para cumplir su misión, pues también nos lo ha dicho a nosotros para cumplir nuestra misión. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia, yo les digo, tengo casi subrayada toda la página, en el tiempo de Juan el Bautista, miren lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas, el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Pregunto, ¿eso no es la misma experiencia que vivimos hoy? ¿El amor y la codicia de las riquezas no es lo que llena nuestro mundo? ¿El amor al lujo y a la ostentación no es el pan diario de cada día? ¿No es lo que la gente anhela? La gente no trabaja, lucha día y noche, madruga, se acuesta muy tarde por conseguir riquezas, por tener lujo, por tener ostentación, porque es que este celular ya no es de la gama que yo quería, quiero una más alta y entonces ahora quiero uno de 2, 3, 5 millones de pesos. Ese es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Ya no somos saciados con lo que recibimos, queremos más, el mundo quiere más y por eso está desbocado en un tren sin límite al desenfreno. Pues esa era la misma experiencia que se vivía en los días de Juan el Bautista. Los placeres sensuales, banquetes, borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración. No es lo mismo que pasa hoy, diabetes, problemas del corazón, estrés, tensiones altas, bueno, yo no conozco mucho, pero hay cantidad de enfermedades que están sacudiendo al mundo. ¿Por qué? Dice, por el placer sensual, por los banquetes, por las borracheras, por la intemperancia. Es lo mismo que ocurría en los días de Juan el Bautista. Dice, embotando las percepciones espirituales, disminuyendo la sensibilidad al pecado. Y por eso la gente ahorita hace lo que hace y es más insensible al pecado, porque están embotados con toda la potencia de los deleites que Babilonia les ha desarrollado. Es la misma circunstancia. Esta historia es tan paralela a la nuestra que pareciera estar leyendo un periódico de hoy, lo que estamos leyendo aquí. Ahora miren lo que dice aquí. Sabiendo que el mundo se encontraba en esa circunstancia, y tengo subrayada esta línea, dice, Juan debía destacarse como reformador. Pueblo adventista del séptimo día. Estamos viviendo la misma condición social, moral de este mundo. Y Dios te está diciendo, tú debes destacarte como reformador. Tú y yo hemos sido llamados a ser reformadores de esta sociedad perdida en la que nos encontramos. Por su vida, y ahora te digo, por tu vida y mi vida, es la misma aplicación para nosotros, por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Hasta nuestra ropa debe hablar de que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Nosotros no podemos conformarnos a las cosas de este mundo. Si allá se destapan el ombligo y se pintan el pelo de verde y se colocan una cantidad de cosas, nosotros debemos marcar una diferencia. No estoy condenando y diciendo, esas personas son hijas del diablo. No, esas personas necesitan ser alcanzadas y no estoy diciendo, siendo discriminando a nadie, pero el Hijo de Dios, el que está preparando el camino para la venida de Jesús, debe destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial.
temperancia. La temperancia que es cuidarnos de los excesos, un buen uso de las cosas buenas y evitar completamente desechar lo que es nocivo para nuestra vida. Ni siquiera decir, no, poquito de lo malo, no. De lo bueno, poco y bien manejado. Y de lo malo, definitivamente sacarlo de nuestra vida. Todo lo que afecte nuestro cuerpo, nuestra salud mental, nuestra salud física, debe ser eliminado. Y lo que es bueno, nuestro trabajo es bueno, el deporte, la alimentación es buena, pero tiene que utilizarse de manera correcta, moderada, equilibradamente. Eso fue lo que Dios le mandó a Juan el Bautista que viviera a través de sus padres y es lo mismo que nos manda hoy a nosotros. Entonces, a veces nosotros somos como medio necios y no queremos hacer caso de lo que Dios tanto tiempo ya nos ha advertido. Noten esta línea y estamos hablando ahora a padres. En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. En la niñez, padres que me escuchan, que tal vez tengan sus hijos pequeños o jóvenes, muchas veces pensamos que yo soy el que debo vivir una vida de temperancia y yo mismo es el que me encargo de hacer a mi hijo que sea intemperante, atendiéndole sus caprichos y queriendo para que él tenga lo que yo no tuve. No, el niño es impresionable. Desde pequeño es que tengo que formar estos hábitos. Dice, entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. ¿Cuándo es que tengo que enseñarle a mi hijo a que se domine? Cuando es pequeño, pero si yo mismo soy el que me encargo que todo lo que él pide a la hora que él lo pide se lo entrego, ¿qué dominio propio le estoy enseñando? Y era lo que los padres de Juan tenían que entender. Debían educar a su pequeño Juan el Bautista desde niño para que él se preparara para la misión solemne que tenía. Hermanos, estamos llegando al fin de la historia. Nuestros hijos están siguiendo nuestro legado. ¿De qué manera estamos dejando en su vida formado el carácter que los va a preparar para esa crisis final? Ellos han entendido que deben dominarse, dejando de ver o absteniéndose de lo que no deben ver, de lo que no deben escuchar, de lo que no deben comer, de lo que no deben vestir. Y no se trata de que seamos reprensivos y que arbitrarios con nuestros hijos, y es que usted tiene que vestirse de esta forma. No, nosotros podemos enseñarle a escoger. Mira, voy a colocar solo un ejemplo, refiriéndome, por ejemplo, a la ropa. Yo no necesariamente tengo que decirle a mi hijo, tienes que ponerte esto y punto, te lo compré y ya. No, nosotros que tenemos una guía espiritual, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, vemos dentro de las prendas, mire, tenemos estas opciones, esto definitivamente lo descartamos, pero mira, entre estas opciones que tú puedes, escoge una. Le estoy dejando que él escoja, pero le estoy encauzando para que él pueda decidir de la mejor forma. No lo estoy coartando, pero tampoco le estoy delegando, mire, ahí todo lo que quiera, vístase como quiera. No, dentro de estas opciones, escoge una, la que más te guste. Y así le estoy enseñando a decidir, pero también le estoy conduciendo, encauzando sus pensamientos de manera correcta. Y solo estoy tomando un ejemplo. Así podría ser para todo, para la comida, para las cosas que ve, para las cosas que escucha. Yo le puedo decir de lo que ve, mira, están estas películas, están estos programas. Entre estos escoge uno, pero estos definitivamente no los vamos a ver. Es la manera en que yo le enseño dominio propio. Dice, en el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Hermanos, esto es solemne. Allá en el hogar, en la familia, eso no lo aprenden en la escuela sabática, eso no se lo van a enseñar en el colegio, en la universidad. Es en casa en donde yo puedo ejercer influencia cuyo resultado será eterno. Es en casa. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años, escuchen muy bien esto, deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. ¿Cuándo es que se forman los hábitos que lo van a hacer derrotado o vencedor a nuestros hijos? En los primeros años. Más exactamente, lo dice la señora Juárez en otro capítulo, en otro libro, en los primeros 7 años. Ay, pastor, ya mis hijos pasaron hace rato por ahí. Bueno, ahora nos queda orar por ellos y persuadirlos para que puedan encontrarse con Jesús y experimentar esa transformación de su carácter. Pero si tú todavía tienes hijos pequeños, aprovecha esos primeros años para formar en ellos hábitos que los harán o vencedores, porque si no lo haces, serán derrotados en la batalla de la vida, dice allí este libro. Como profeta, Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia a los justos. Dice allí, ya lo habíamos leído, para aparejar al Señor un pueblo bien apercibido. Y noten este párrafo, mis apreciados. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, ¿de quién se está refiriendo aquí?
de Juan el Bautista representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. ¿A quién representa Juan el Bautista? Y te lo voy a decir así, clara, a los adventistas del séptimo día, que están preparando un pueblo para la segunda venida de Jesús. Y si nosotros somos representados por Juan el Bautista, y no sé, seguramente habrá, pues yo me atrevo a decir, por el mensaje peculiar que tenemos, ya lo vimos. De pronto habrá otras personas que, aunque ya lo vimos en capítulos anteriores, que Dios puede utilizar, así como utilizó a los magos del Oriente, para cumplir una misión en el tiempo del fin, lo podrá hacer también hoy. Pero Dios ha llamado a un pueblo especial, con un mensaje especial, a preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos representados por Juan el Bautista. Y si somos representados por Juan el Bautista, pues debemos también cumplir con las condiciones, los requerimientos que el ángel le dio. Ya no fue el ángel Gabriel en su momento, sino que ahora está hablando de tres ángeles poderosos que nos mandaron un mensaje extraordinario para que nosotros preparemos a un pueblo, a un mundo para la venida de Cristo Jesús. Solemne llamado que el Señor nos hace. También solemne compromiso y responsabilidad. Apreciado hermano que me escucha, necesitamos tomar muy en serio el llamado que Dios nos ha hecho. Hemos sido llamados para una misión solemne en la historia. No somos cualquier pueblo y como tal, dice allí, y ya creo que lo leímos, debemos ser diferentes, manifestar temperancia, dominio propio, manifestar y destacarnos como reformadores de una época que está perdida en la borrachera, en el amor al lujo y la ostentación. Eso somos tú y yo. Juan el Bautista representa a la iglesia del tiempo del fin que prepara un mundo para la venida de Jesús. Dice allí, el mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir las almas, el engaño fatal del espiritismo moderno. Esa es la época que estamos viviendo. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Apreciado hermano, necesitamos que nuestra mente sea tan conectada con Jesús, con la palabra de Dios, que pueda someter nuestras pasiones y apetitos. Esa es la manera que Dios ha establecido para que el carácter de Cristo sea reproducido en nosotros. Pero si nosotros todavía fácilmente las pasiones, los deseos, la ira, las circunstancias de nuestro carácter dominan nuestra mente, todavía nos hace falta un camino que recorrer. Es el plan de Dios, que nuestra mente, sometida a la palabra de Dios, doblegue todo nuestro cuerpo, someta nuestras pasiones. De esa manera podemos enfrentar las tentaciones con un escrito está, como lo hizo Jesús, y el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Es nuestro deber. Así fue llamado Juan. Nosotros somos representados por Juan y es la misma experiencia que debemos tener. Dice allí, esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos ha de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Mensaje de temperancia, reforma pro salud, mensaje de dominio propio. Es la experiencia que debemos vivir. Mi apreciado, cuidemos los excesos, cuidemos las avenidas de nuestra alma, qué están viendo nuestros ojos, qué estamos escuchando, qué estamos comiendo, cómo estamos manejando nuestro tiempo. Todo eso tiene que ver con temperancia. Y si somos disciplinados y si nos sometemos, como lo hizo, como lo decía allí, si nos sometemos al ángel, si nos sometemos a sus requerimientos, entonces Dios estará con nosotros y nos dará su Santo Espíritu. Y podremos salir con poder, como lo hizo Juan el Bautista, con el poder y el espíritu de Elías, a preparar a un mundo para la segunda venida de Jesús. Días gloriosos nos esperan, mis apreciados, si tú y yo aceptamos ese desafío. Y podría hablar como lo hablan los youtubers hoy en día, el reto de hoy, pues no, el reto de hoy es vive esa experiencia de temperancia y dominio propio por Jesús y entonces verás la gloria de Dios en tu vida. Voy a leer la última página
para terminar, porque yo les dije este capítulo es largo y voy a dejar la segunda parte para mañana. Dice allí, fue en una región solitaria donde halló hogar. ¿Cómo podemos lograr tener esa experiencia de temperencia? Juan el Bautista tuvo que tener un proceso de preparación para poder salir y predicar ese mensaje poderoso al mundo. Fue en una región solitaria donde halló hogar. Él se fue al desierto. Después de que creció y entendió su llamado, se fue al desierto. En medio de las colinas áridas, dice allí, de los desfiladeros salvajes. Allí lo que lo rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y la providencia. Y aquí es donde tal vez le hallo razón a muchas personas que en este momento están hablando de irse al campo. Si usted lo está pensando, no le estoy diciendo que no lo haga, pero hágalo en la manera en que lo está diciendo Juan. Porque es que Juan no se fue al desierto a esconderse. Juan se fue al desierto a pasar tiempo a solas con Dios, para capacitarse, para llenarse de su presencia y poder regresar a la ciudad y predicar con poder el mensaje de salvación. Si es así que estás pensando alejarte de la ciudad, gloria al Señor. Pero si de pronto le habla a alguna persona de que definitivamente no puede, usted debe estar viviendo en medio de la sociedad de la ciudad. Aún allí podemos buscar nuestro desierto para encontrarnos con el Señor, buscando un espacio en nuestra casa, un lugar, un tiempo cada mañana para pasar tiempo con Dios, para buscar su presencia, para, dice allí, para no ser interrumpido por los clamores del mundo y poder estudiar las lecciones de la naturaleza, la revelación y la providencia divina. Y cuando él iba al desierto y se encontraba con Dios, allá fue donde recibió el llamado de parte de Dios de que debería ir a bautizar. Eso lo dice allí el Evangelio. Dios mismo fue el que lo mandó a bautizar. ¿Quién se lo dijo? Dios. ¿Cuándo? Cuando tuvo la intimidad con él allá en el desierto. Dice, desde la niñez se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Él desde niño se le explicó, mira, tú naciste en estas condiciones, para esto te llamó Dios. Y él dijo, acepto el llamado, voy a cumplir con esa misión. Dios me dijo que no coma esto, no lo voy a comer. Dios me dijo que viviera así, lo voy a hacer. Que no me cortara el cabello, lo voy a hacer. Voy a vivir como Dios me está diciendo. Que me alimentara de esta forma, así lo voy a hacer. Y se alejó al desierto a prepararse para el cumplimiento de esa misión. Es el mismo llamado que nos hace nosotros. Si Dios nos ha llamado a cumplir esta misión, apartémonos, busquemos el espacio para ser imbuidos de su poder y poder salir con ese mismo poder a predicar este evangelio. Él dice allí, para él la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad en la cual las sospechas, la incredulidad y la impureza le compenetraban casi todo. Busquemos nuestra soledad, busquemos nuestro desierto, busquemos nuestro monte. Si no salimos de nuestras casas, allí en donde estamos, si el Señor permite que todo esto se levante y podamos volver a nuestra cotidianidad, y si de pronto alguien está pensando en buscar un lugar retirado de las ciudades, está bien, busque ese espacio para allí, en medio de la soledad, ser transformado por el poder de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía Juan? Dice, porque desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación. Porque él desconfiaba de sí mismo, él sabía, mi corazón es débil, yo puedo flaquear, caer. Y huía del constante contacto con el pecado a fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. ¿Por qué Juan se alejó? No tanto por huir de la crisis final, él se alejó para no tener contacto con el pecado y poder vivir una vida de experiencia íntima con Dios. Él hizo el mismo voto de consagrar su vida a Dios. Como Nazareo, él hizo ese voto, dijo, yo voy a consagrar mi vida a Dios. Pero miren lo que dice aquí, porque no quiero detenerme en, si ve, tenemos que salir, busquemos el campo, huyamos de toda esta crisis porque lo que vienen son plagas. Bueno, lo que podamos pensar, pero si tú estás pensando a salir, vuelvo y digo, si usted está pensando en salir al campo, gloria a Dios, hágalo, para que pueda tener una intimidad con Jesús. Pero, miren lo que sigue diciendo aquí, pero Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. Él no se aisló para irse solo, para que allá no sepa ni lo que está pasando en la ciudad. No, Juan no hizo eso. No fue para un aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo.
desde su tranquilo retiro, vigilaba el desarrollo de los sucesos, estaba pendiente de lo que pasaba en el mundo, simplemente para mirar lo que está pasando y saber que ya Jesús venía. No, con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. ¿Para qué se retiró Juan? ¿Para huir de las cosas que venían? ¿O para poder en la presencia de Dios estudiar, conocer, analizar la mente humana? Salía de vez en cuando, tenía contacto con las personas, miraba cómo la gente sufría por esto, por aquello, conocía a las personas y buscaba la presencia de Dios para decirle, Señor, ¿cómo les llego? ¿Cómo llego a esas personas? ¿Cómo les predico? ¿Cómo les muestro el mensaje de salvación? Hermanos, es el mismo llamado que nos hace Dios a nosotros. Si estamos buscando la quietud, si estamos buscando retraernos egoístamente, estás equivocado. Pero si estás buscando la quietud, si estás buscando un espacio en tu vida, en tu tiempo, dejando la agenda de tu trabajo para comunicarte con Dios, para pedir sabiduría, para cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo, gloria a Dios, estás cumpliendo el mensaje, estás cumpliendo la obra de ese Elías final, el que está representado por el Juan el Bautista, que iluminará la tierra con su gloria. Sentía el peso de su misión. Tú sientes el peso de la misión que Dios te ha encomendado. Tú has entendido que como hijo de Dios, como cristiano, como adventista, Dios te ha llamado al cumplimiento de una misión. ¿Sientes el peso de esa misión? ¿O simplemente te sientas a esperar cada mañana del sábado a ver cómo te alimentan? Ay, muy bonito el mensaje que nos dan, qué bonito todo lo que pasa. No, mi apreciado, en este momento yo te estoy llamando para colocar un peso en tus hombros. Tú tienes un peso. En este momento ya no hay un templo abierto. Ya no hay un misionero que pueda salir. Escasamente lo que podemos hacer a través de las redes sociales, el internet. Pero Dios ha colocado un peso en tu espalda para decirte, yo también te llamé a ti a cumplir una misión. Prepárate para ella. Búscame. Permite que el Espíritu Santo te use para que puedas traer a tu familia, a tus vecinos y hasta lo último de la tierra al conocimiento del mensaje del cielo, como lo hizo Juan el Bautista. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Y vuelvo y repito lo que he dicho muchas mañanas. Dios nos ha permitido estar en casa, encerrados, confinados, no para que nos la pasemos por allá rumiando pensamientos y mirando lo que no debemos mirar. Lo ha hecho es para que en la soledad, por la meditación, por la oración, tratemos de fortalecer nuestra alma para la carrera que nos espera. Hermano, nos espera una carrera, la recta final de este mundo, de salir y predicar un evangelio con poder, pues este momento es donde debemos alcanzar la idoneidad, la capacidad, el poder espiritual para poderlo conseguir. Y termino con esta línea para el mensaje de hoy. Aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de tentación. En cuanto le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podía entrar. Puede ser que incluso tú te vayas para la montaña. Allá, no, es que estoy huyendo de todo. Allá el diablo también te va a perseguir. Aún en el desierto Satanás lo asediaba y sin embargo era asaltado por el tentador. Pero sus percepciones espirituales eran claras. Había desarrollado fuerza de carácter y decisión. Hermanos, desarrollar una fuerza de carácter, eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso no pasa mirando allá películas y la Facebook y el Netflix. No, eso no, allá no se desarrolla carácter espiritual. El carácter espiritual se desarrolla gracias a la ayuda del Espíritu Santo, podía reconocer los ataques de Satanás y resistir su poder. ¿Quién era el que lo ayudaba? El Espíritu Santo. ¿Cómo él tenía la seguridad de la presencia del Espíritu Santo? Me voy a volver unas hojitas atrás donde lo leímos, donde decía que el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Tenemos unas condiciones que cumplir, hay una promesa maravillosa para nosotros como pueblo del tiempo del fin, y si cumplimos con las condiciones, entonces tendremos fortaleza de carácter, venceremos al tentador, venceremos la tentación y estaremos capacitados no solo para predicar el Evangelio en este mundo, sino para irnos con nuestro Señor muy pronto a la Canaán celestial. Mi apreciado hermano que me escucha, amigo, gloria al Señor. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Nosotros somos ese Elías final. Lo acabamos de leer. Juan el Bautista representaba a los que habrían de preparar un pueblo para la venida de Jesús. Eso somos tú y yo.
Y si tal vez estoy hablando en este momento a alguna persona que aún no ha aceptado ese llamado de ser parte de ese ejército final, Dios te invita también a ti. Toma una decisión por Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Él. Él tiene grandes maravillas para orar en tu vida, en tu familia, con tus hijos. Pero necesitas someterte a Jesús y necesitas creerle. Él tiene poder para cambiar nuestra vida. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer, pero necesitamos creer.